Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar uno mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras Militantes. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a una edición especial de Letras Militantes que iniciamos ahora, que pues van a ser programas especiales con el nombre de Rumbo Laboral, en donde vamos a tratar diferentes temas relacionados con el mundo del trabajo, con el apoyo, con la participación de especialistas, de gente profesional que conoce el tema, que también son activistas sociales, que no solamente se quedan en el mundo de la academia, sino que pues lo viven, lo comparten y que pues hoy buscamos que lo compartan también con nosotros. Y en esta primera emisión especial vamos a tener como invitada a una muy querida amiga, compañera, activista, académica, profesional. Me voy a permitir leer su semblanza curricular. Ella es Rita Marcela Robles Benítez, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, nuestra alma mater tan querida, en donde también estudió la licenciatura en Ciencia Política y Administración Pública, o sea, tiene 2 carreras. Cuenta con maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como una especialidad en Migración Internacional por el Colegio de la Frontera Norte. Ha realizado estudios en Teoría Crítica, Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, Derechos de la Infancia, Seguridad Social, Derechos Humanos, estudios sobre África, género y filosofía feminista. Entonces te vamos a invitar también para los programas relativos al 8 de marzo y claro, todo esto, con todo ¿no? gusto. Desde hace 20 años se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, en particular de los derechos humanos laborales y los derechos de las personas migrantes y refugiadas en México. Actualmente trabaja como coordinadora del proyecto CUSMA en México para el Fondo Humanitario de los Steelworkers, camaradas de Norteamérica, con los que tenemos también muy buena relación y uno de los sindicatos más fuertes en los Estados Unidos. Ha impartido diversos cursos y diplomados en temas de derechos humanos con el área de educación continua en la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, y durante 5 años impartió el diplomado de Derechos Humanos en la Universidad Obrera de México, en donde también fue directora técnica de la licenciatura en Derecho e impartió las materias de Derechos Humanos y Teoría Constitucional. Ha participado en diversos foros y seminarios sobre derechos humanos laborales, derechos de personas migrantes y refugiadas y política migratoria, y ha realizado diversos artículos e investigaciones, entre los que resaltan derechos laborales para la población migrante en México, para la Red de Mujeres Sindicalistas, recomendaciones emitidas a México por el Comité DESC en favor de la población migrante y refugiada, para la revista Defensor, la intervención de los Estados Unidos en la frontera sur de México, para la revista Derribando Muros, y la presidencia de Trump en Estados Unidos, de la indignación a la incertidumbre, para la Fundación Rosa Luxemburgo. O sea, no cualquier cosa. Muchas gracias, Rita, por aceptar la invitación. Bienvenida. Y bueno, como ya te había comentado, la idea pues es platicar un poco sobre la cuestión de la migración. Hoy en México pues hemos visto que estas olas migratorias que pues, generalmente se restringían a algunos países de Centroamérica, pues ha empezado a extenderse, ha empezado a globalizar. Hay migrantes chinos, hay migrantes, la más reciente que llamó mucho la atención, esta migración masiva de Haití, y que lógicamente genera cierta incertidumbre entre la población de nuestro país, pero sobre todo entre trabajadoras y trabajadores mexicanos, que estamos en situaciones pues complicadas, difíciles, precarias, y de repente escuchamos anuncios del propio presidente de la República en el sentido de que se les va a apoyar a los migrantes, se les va a dar empleo, se les va a afiliar al Seguro Social, y pues lógico eso genera algunas reacciones muy contrastadas, ¿no? Lo que tendría que ser esa solidaridad que nosotros vivimos hacia nuestros parientes, conocidos, etcétera, que migran hacia el norte del continente, pues de repente se convierte también en una contradicción al pues protestar o no percibir de una manera muy cordial la llegada de estos migrantes. ¿Qué nos puedes decir, más o menos? Ok, bueno, primero agradecer la invitación. La verdad es que siempre es un gusto poder estar con ustedes. Gracias, Juan. Y pues mira, de lo que me preguntas, lo que te puedo decir es que estamos
mundialmente estamos en un problema, ¿no? Hay un estire, digamos, hacia la precarización de todas las formas en distintos países, pero sobre todo en los países conocidos como los del sur global, ¿no? Ahí es a donde se está acumulando la pobreza, donde se está acumulando pues la explotación del territorio, el desplazamiento de personas para poder explotar ese territorio. Y bueno, el norte global se sigue beneficiando o ya con recursos naturales o bien a través de la mano de obra que se obliga o se ve obligada a salir de sus lugares para buscar mejores condiciones de vida, ¿no? Y en ese obligarla no solamente está esta parte, ¿no? Sino también está la parte de la inseguridad que no puede entenderse sin el Estado, ¿no? O sin los estados. Si los estados cumplieran la parte que les toca en cuanto a garantizar las mínimas condiciones de seguridad de su población, pues tampoco estaría saliendo la gente, ¿no? Y eso también nos toca mucho y muy de cerca, ¿no? A México. Entonces, bueno, hay un problema. Hay un problema que ha ido escalando. Ha habido, por lo menos en nuestro continente, ha habido cambios que han precarizado países. También hay una polarización, hay cuestiones políticas de fondo, eso lo podemos ver con Venezuela, sobre todo, lo podemos ver en su momento, lo pudimos ver con Colombia, ahora hay que ver qué va a pasar con Milei en Argentina, pero ya hemos tenido migración de personas argentinas en algún otro momento por las crisis y represiones, en fin. Entonces, bueno, eso es algo que está. Y también, bueno, decir la migración no es nueva, o sea, esto creo que ya lo hemos como platicado en otros momentos, la migración no es nueva, es que no me gusta decirle fenómeno, no me gusta esa palabra, pero bueno, es un tema que ha estado presente durante muchos años y que ha tenido sus curvas, ¿no? Ha tenido sus perfiles, ha tenido sus composiciones y han ido transformándose conforme las personas se ven obligadas a salir, ¿no? Entonces, si hiciéramos un rápido recorrido, yo creo que tenemos migraciones desde la época previa a la revolución. Ha habido personas que se movieron en ese momento porque había una composición o se estaban construyendo unos estados. Hay una migración ahí. Somos un país colonialista, perdón. Somos un país colonialista, entonces no podemos negar la historia. Ha habido procesos migratorios también derivados de ese momento histórico que tuvimos. Ha habido refugiados todo el tiempo, políticos de distintos niveles, pero yo creo que las más marcadas son las que se dan en el marco de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Los españoles que vienen a refugiarse a México, después lo que ocurre en el Cono Sur con las dictaduras, en fin, hemos tenido diversos procesos. Y también es importante decirlo porque no toda la gente lo tiene como claro, digamos, la acumulación de personas en nuestro país depende de cómo abre o cierra su frontera Estados Unidos. Entonces, si nos vamos así como a la época de principios del siglo XX, no sé, por los años 20, 30, hubo flujos migratorios de personas chinas o cualquier otro lugar de Asia. Pero hubo una ley en Estados Unidos que no eran bienvenidos porque se decía que tenían enfermedades cualesquiera que tú quieras y que la gente se iba a contagiar e iba a morir. Cierran la frontera y entonces las personas llegan a México y empiezan a sentarse en la frontera norte del país, ¿no? Tenemos una masacre en Torreón de personas asiáticas, ¿no? Pero no nos podemos explicar la rica comida de Baja California sin la presencia asiática, ¿no? Entonces eso, o sea, depende de cómo lo mismo pasó con África, ¿no? En algún momento. Una cosa son los esclavos que traficó Estados Unidos. Otra cosa son las personas africanas que en esos años empezaron a llegar a México, no eran bien recibidas. Yo te puedo decir que Plutarco Elías Calles fue ahí quien dijo no a nadie de África porque quién sabe qué enfermedades y porque nos van a alterar como las características de la mexicanidad. Cero, no queremos, y los regresaban, ¿no? Entonces hemos tenido por ahí esas cosas, ¿no? Y ahora pues estamos en otro momento en donde países que pues ya en la época contemporánea no se habían movido, hoy se están moviendo, ¿no? Creo que dejar como ese planteamiento por ahí, ¿no? Claro. Sí, ¿no? Me parece muy interesante porque de repente el proceso migratorio, así como dices tú, en distintas etapas, en distintos contextos históricos, se convierte como una especie de catalizador que se vuelve un espejo de
los abusos o la discriminación de la que somos objetos los mexicanos en otros países del mundo. Y bueno, el caso típico de Estados Unidos, emigrar hacia Estados Unidos, ser objeto de insultos, de persecución, de cárcel, de deportación, etcétera. Y de repente cuando vemos este aspecto, nos toca a nosotros como país tener a todos estos migrantes, se vuelve un espejo de lo que los estadounidenses hacen con los mexicanos, ¿no? Ahorita mencionabas el caso de Plutarco Elías Calles, y bueno, pues infinidad de casos. Hay por ahí libros, uno que publicó el Fondo de Cultura Económica, que justamente habla sobre esta masacre en Torreón y sobre el trato discriminatorio a los asiáticos durante la Revolución Mexicana, ¿no? Que dices, bueno, se supone que la Revolución Mexicana es nuestra gran institución democrática, o que dio lugar a la democracia, etcétera, en todo este discurso oficial, pero vemos como en el Inter también ahí hay una situación de discriminación, de abuso en contra de los migrantes, ¿no? Claro. Entonces, de repente como que se convierte en ese espejo en el que no nos gusta vernos, pero que nosotros adoptamos esas características xenofóbicas, poco tolerantes, recordando a Fox, ¿no? Lo que decía, que pues que no nos quieren en Estados Unidos porque los mexicanos hacen los trabajos que ni los negros quieren hacer, ¿no? Así es. Todo su racismo ahí expresado, ¿no? Y finalmente te lo comento porque me tocó hace poco ver en un camellón, creo que en Periférico, un camión del gobierno de la Ciudad de México con trabajadores que estaban haciendo ahí labor de jardinería, y todos ellos, pues lógicamente se veía que eran trabajadores haitianos, ¿no? Afrodescendientes que estaban ahí trabajando. Y de repente uno dice, efectivamente, o sea, también bueno, por una parte la migración, pero se convierte como también en una herramienta para justamente hacer esos trabajos que buena parte de nuestra población no los quiere hacer. Incluso el ejército de reserva industrial no le quiere entrar, ¿no? Y es una forma de abaratar todavía más la mano de obra, ¿no? Entonces se convierte en un fenómeno en el que nosotros también estamos implicados y que deberíamos tener una posición distinta, ¿no? ¿Cuál crees tú que debería ser esa posición, más que como mexicanas o mexicanos, como clase trabajadora? Ok, bueno, primero considerar que quien está migrando es clase trabajadora, o sea, son trabajadores desposeídos, despojados de todo, ¿no? O porque fueron campesinos o eran campesinos, o porque estaban con algún negocio, llegó la Mara o llegó el grupo criminal a cobrar el derecho de piso, ya no lo pudieron pagar y tuvieron que huir, o lo que está pasando hoy en El Salvador son jóvenes perseguidos por tener un tatuaje. Entonces, tienes un ahí también hay cosas que analizar de lo que pasa en El Salvador, ¿no? Y sabemos que, bueno, las maras en algún momento se identificaban por el tipo de tatuajes o por estar tatuadas, ¿no? Pero justo el tipo de tatuajes es lo que hace la diferencia. Ahora mismo persigue a todo el que esté tatuado, deténlo, llévalo a prisión y ya después vemos el proceso legal a ver si es inocente o no. Entonces, ahora son jóvenes también huyendo, lo mismo en Nicaragua. Estudiantes, ya déjate de que van a ser en algún momento mano de obra explotada, pero son estudiantes en este momento, ¿no? Entonces, bueno, primero decir eso, o son estudiantes o son trabajadores desposeídos, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. Ahora, en términos económicos, fíjate que a mí me llama mucho la atención porque, bueno, derivado de la Segunda Guerra Mundial, perdón que vaya y venga en estas temporalidades, pero es lo que nos explica, se crea el Estatuto de Refugiados. Entonces, el Estatuto de Refugiados lo que te dice, bueno, te da la caracterización de lo que es un refugiado, y un refugiado puede ser un perseguido político, un perseguido por cuestiones religiosas, ahora actualmente por su identidad o su preferencia sexual, por la religión, porque huye de violencia generalizada o porque huye de violencia de género actualmente, ¿no? Pero en ese momento sobre todo era el que salía huyendo por un tema de violencia y guerra, ¿no? Entonces, bueno, ese es el refugiado, ese es el que tiene derecho a salir y tocar la puerta de otro país y decir, pido refugio, pido asilo para que tú me protejas porque mi país no puede hacerlo, o porque en mi país mi vida corre peligro por estas razones, ¿no? Entonces, eso es lo que nos dicen. Y luego, ¿qué es lo que pasa, no? Digamos que entre la academia, entre los gobiernos, entre los organismos internacionales, empiezan a hacer divisiones de perfiles migratorios, ¿no? Entonces, una cosa es el refugiado, que digamos es el que más legítimo derecho tiene de pedir ayuda.
pero luego entran todos los demás, o sea, todos los demás migrantes, ¿no? En general. Y entonces están los migrantes documentados, los migrantes indocumentados, ¿no? Los migrantes documentados tienen la virtud de poder entrar o porque tienen una oferta de trabajo o porque tienen los recursos para invertir en el país al que se van a llegar a sentar, no les van a poner pero y se pueden desarrollar tranquilamente o porque hay un tema académico, en fin, ¿no? Pero los migrantes indocumentados son los que no tienen dinero, los que no tienen para invertir, los que no tienen la legitimidad moral por ser perseguidos comprobadamente de su país para entrar a otro y pues lo único que tienen es su fuerza de trabajo. Entonces la academia y estos organismos con esos los llaman migrantes económicos, justo, y los migrantes económicos son los trabajadores. Entonces dicen, cuando te identifican en tus perfiles, dicen, a ver, ¿usted está huyendo? Sí, ¿de qué huye, no? Pero nadie pone, huyes de la pobreza y del desempleo, o sea, nadie toca eso, y eso también es violencia, eso es violencia estructural, o sea, si tu país no es capaz de darte las posibilidades de quedarte a trabajar y de tener una vida digna, con lo mínimo necesario, indispensable para vivir en seguridad, pues es una forma también de orillarte a salir, ¿no? Entonces, eso es algo que en estas divisiones nos han hecho como normalizar, ¿no? Pero en lo normalizado está el rechazo. O sea, tú no vengas porque el que seas pobre no es razón suficiente para que tú salgas del país. Y entonces ya desde ahí se construye un rechazo, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importante decir. Y ahí decir que México, o sea, antes que Haití, antes que Venezuela, que Colombia, que Chile, que Argentina, México es uno de los países que ha tenido una migración económica muy alta desde siempre, ¿no? Yo creo que tenemos más de un siglo migrando a Estados Unidos. Las primeras personas que salen en el marco de la Revolución Mexicana, pues queda un desastre de país, se perdieron pues empleos en lo que había en ese momento, que eran las minas, las pequeñas industrias que comenzaban ahí a despuntar, o sea, se pierde, hay que levantar el país, pero entre eso que me espero, pues yo me voy para el otro lado, no había los controles migratorios que hay, se fue la gente sin mayor problema, ¿no? Pero justo ese es el problema que Estados Unidos ve, dice, ay, se están viniendo para acá esta bola de pobres, sombrerudos, chancludos, no los quiero aquí, vamos a empezar a poner límites a esto, ¿no? Y empiezan a generar el control migratorio de los mexicanos, o sea, con los mexicanos han ensayado todo, nosotros somos el ensayo de Estados Unidos para controlar todos los flujos migratorios. Entonces, bueno, que si el muro, que si la Border Patrol, que si después el ejército, que las leyes, que políticas restrictivas, que bueno, entras aquí, entras acá, braceros, bueno, a ver, necesito trabajadores para el campo, bueno, sí, aquí, pero no allá. Entonces, estratégicamente Estados Unidos va acomodando la migración mexicana. ¿Qué es lo que pasa ahora? Que ya no hay, o sea, ya no puedes controlarlo porque no son solamente los mexicanos los que están ahí, son todos, ¿no? Son todos. Pero también algo importante que no se nos olvide es la responsabilidad histórica que tiene Estados Unidos con su imperialismo, ¿no? Lo que está pasando en el continente no es otra cosa que el resultado de la intervención que en su momento Estados Unidos tuvo en los países latinoamericanos a través de su Plan Cóndor, en este combate al comunismo, al socialismo, que tuvo durante todo el siglo XX y que lo sigue teniendo veladamente. Eso es el resultado, ¿no? Entonces hay un tema también político de fondo, geopolítico, ¿no? Digamos, si podemos decir, el mundo se dividió, Rusia se queda con la parte de Asia, bueno, ahora repartida con China, Europa se queda con Europa y parte de África, y Estados Unidos se queda con América. Ese es el reparto del mundo que hay, ¿no? Y entre eso, pues todo lo que se pueda estar moviendo abajo, las patadas que se dan entre Rusia y Estados Unidos ahora con Ucrania, en fin, ¿no? Entonces, hay una división así territorial del mundo entre hegemonías de países, ¿no? Y eso es lo que tiene a estos otros como los tienen, ¿no? Saliendo de acá. Claro. Fíjate, hay otro tema en esta cuestión también de la migración
que no tiene que ver con los pobres, pero que también está generando como que cierta crítica, ¿no? En algunos ámbitos, en algunas franjas de la sociedad. Esta cuestión de la gentrificación, por ejemplo. ¿No? Los barrios pobres, abandonados, donde había alto nivel de delincuencia, que de repente viene una inversión económica fuerte, empiezan a adquirir los predios, los remodelan, etcétera, o las zonas como por ejemplo la Condesa, la Roma, en donde empieza a haber llegada de muchos extranjeros que no son pobres, que tienen exactamente toda la facilidad económica, y lo que hacen es generar este proceso de gentrificación, es encarecer los servicios, encarecer el costo de la vida en esas zonas y generar un desplazamiento de los que originalmente vivían ahí. Y entonces esto, bueno, pues obliga a otro proceso de migración, sí, de los pobres, pero finalmente también hay una crítica muy fuerte, creo que se está generando sobre este también proceso de gentrificación, ¿no? O sea, de esta migración, de que, bueno, pues para una persona que tiene un buen ingreso económico en los Estados Unidos, pues lógicamente se multiplica ese ingreso si lo hace aquí en México, ¿no? Si invierte aquí en México, si gasta su dinero aquí en México, ¿no? Entonces tenemos como que un abanico muy amplio, muy poliédrico, podríamos decirle, de cómo la migración no es, como dices, un fenómeno, sino que en algún momento es incluso como que una constante histórica que tiene que ver con el modelo económico, ¿no? Tanto para los que tienen dinero como para los que no tenemos dinero. Entonces, por ahí es interesante cómo se va desarrollando esto. Y otro tema que quería yo también, ahorita que lo mencionaste, cuando hablas de la cocina, la comida en Baja California, creo que esa parte de la asimilación o la integración cultural de estos migrantes de diferentes partes del mundo en México, pues a fin de cuentas ha sido más rico, ¿no? En ese sentido, ha podido aportar cosas más interesantes a nuestra vida cultural, a la música, a las expresiones artísticas, a las expresiones culinarias, etcétera, ¿no? O sea, que no todo en este proceso de migración es una cuestión, digamos, negativa, ¿no? Sino que hay aportes positivos. Claro. ¿Tú cómo la ves? O sea... Sí, bueno, a ver, yo primero tocaría esto que decías de la gentrificación, porque es importante mencionarlo. Ahí está nuestro racismo. O sea, es gente blanca que tiene recursos y que, bueno, con todo lo que pasó en la pandemia, tiene las posibilidades de trabajar a distancia y claro, es más barato para ella pagar una renta aquí ganando en dólares que estar en Estados Unidos y pagar una renta en dólares, ¿no? Entonces están estos nómadas digitales que les llaman, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora en la Roma, en la Condesa, en el centro, muchas partes del centro se están gentrificando, Coyoacán, no sé, ¿no? Entonces tenemos estos nómadas digitales que su presencia lo que hace es encarecer, ¿no? Porque, bueno, claro, traen dólares. Entonces aumenta la renta, aumenta el consumo de alimentos, aumenta todo, ¿no? Entonces eso no es otra cosa que racismo, la verdad. Porque si tú te vas a la nueva Haití que está ahí perdida en Iztapalapa, pues no tienen ningún proceso de gentrificación, ¿no? Sino que comparte la pobreza con quienes habitan el lugar, ¿no? Mexicanos o hondureños ya establecidos, o salvadoreños, y ahora haitianos, venezolanos, cubanos también están llegando, ¿no? Entonces, bueno, esos como no traen dinero, pues se quedaron ahí, pero no están gentrificando, están haciendo que luzca mal el lugar, y acá luce bonito, ¿no? Entonces, creo que eso es un tema, sí, de racismo y de cómo el gobierno coadyuva en esos racismos, ¿no? Al permitir que unos sí y otros no. Por esto mismo que te decía, ¿no? O sea, estos traen dinero para invertir, los otros no. Entonces, estos son bienvenidos, aquellos no, porque son migrantes económicos. Claro. Y estos son generadores de riqueza. Entonces, bueno, eso sí hay que tenerlo, y pasa lo mismo en otros países, seguramente con quien tenga mayor ingreso en euros en Estados Unidos, pues seguramente podrán vivir una cosa parecida, aunque dudo que los europeos se quieran venir para acá, ¿no? Entonces, eso creo que es importante. Ahora, en cuanto a eso que dices de las fusiones que hay, es que nosotros mismos somos una fusión, ¿no? O sea, el bacalao tan rico que nos comemos en diciembre o en Semana Santa es vizcaína, ¿no? Es a la vizcaína. Por supuesto, nosotros superamos al País Vasco, pero porque los ingredientes que tenemos, ¿no? Pero eso, ¿no? Desde ahí comienza nuestra fusión cultural, ¿no? Nuestra cocina, pues no está ajena a la influencia que tuvo la colonia española, ¿no? Entonces, comenzar desde ahí. Y ya si nos venimos para acá,
la mejor comida china que tú puedas comer en el país está en Tapachula. Los mejores restaurantes están en Tapachula porque la nao de China, cuando llegaba, pues empezó a dejar a mucha gente en esa zona del Pacífico. Se establecieron en Tapachula y la mejor comida china que tú puedas comer en el país después de Baja California está en Tapachula. La mejor pizza italiana, dirían los propios italianos, está en San Cristóbal de las Casas. Entonces, vaya, ¿no? O sea, tenemos una fusión siempre. Hay un programa que yo les recomiendo mucho. Estaba en la página del 11, no sé si todavía estoy haciendo comercial, no sé si esto se pueda, pero que habla de los procesos migratorios que ha habido en México. Entonces, cuentan la historia de los refugiados chilenos, ¿no? De la época de la dictadura de Pinochet, y entonces decía uno de los que están dando el testimonio, a mí me molestaba el olor a tortilla, o sea, yo no soportaba el olor a la tortilla cuando recién llegué, yo extrañaba el pan en Chile, y bueno, y dicho sea de paso, la comida chilena es como más sencilla que la nuestra, ¿no? Entonces, él le costó mucho trabajo, pero justo la abundancia en los ingredientes de nuestra comida fue lo que lo fue enamorando. Y entonces, ya cuando en algún momento él pudo regresar a Chile, se dio cuenta que extrañaba la tortilla, ¿no? Sí. O sea, ya no quería el pan de Chile, ya quería la tortilla mexicana. Claro. Entonces yo creo que eso es un ejemplo, ¿no? Pero en todas se está dando esta fusión. Ahora ya podemos encontrar pupusas, ¿no? Que antes era, ¿qué es una pupusa? O arepas, ¿qué son arepas, no? O sea, ya tenemos presencia de pupusas, de arepas. La comida haitiana, que es muy rica, la verdad, es la comida criolla, digamos, es como lo que está empezando a tomar fuerza, ¿no? Yo creo que por ahí unas cosas interesantes. Entonces, vaya, eso es una cosa, pero también las costumbres, la música, la religión, porque también hay que hablar de religiones aquí, pues las religiones múltiples que pueda tener Haití o la propia Colombia o la propia Venezuela, porque una cosa es la católica y otra cosa son las otras religiones que puedan tener, ¿no? Entonces, eso también es una fusión. Yo creo que la migración, más que destruir, construye, enriquece. Y si no, veamos también lo que pasa en Estados Unidos con nosotros, ¿no? Ahorita Michoacán, en esta semana, me parece que dijeron, está en un problema por la producción de aguacate que tiene que generar para el Super Bowl. No se entiende el que el gringo se haya convertido en adicto al guacamole sin la presencia mexicana. Claro. Entonces eso también, o sea, las comidas mexicanas en Estados Unidos es la que más buscan. Entonces eso, ¿no? También nosotros hemos dado allá. Si alguna vez hay oportunidad de que quien me escucha o tú mismo, o no sé si has ido a Chicago, al barrio, barrio mexicano, las coladeras me encantan, porque yo dije, cuando vi las coladeras dije, esto es incidencia. Las coladeras son el calendario azteca. Y es en el barrio mexicano donde solamente están, ¿no? Entonces sí hay un contraste entre los barrios mexicanos de cualquier parte del mundo con el resto del lugar, ¿no? Pero no solamente hay mexicanos, hay gente local que va al barrio mexicano por el olor, por la comida, por los colores, por lo que significa, ¿no? Entonces un poco así, digo, México estaba alejado de eso porque la migración era tránsito, ¿no? O sea, aunque sí se han quedado históricamente, la mayoría busca llegar a Estados Unidos. O sea, México, la verdad, es una tortura para las personas. México no es el primer destino que buscan, pero por fuerza se han tenido que quedar. Entonces, pues ahora estamos viviendo esa multiculturalidad, digamos, que Estados Unidos u otros lugares del mundo ya han vivido en otro momento. Solo que, pues sí, no, nadie está preparado, creo, ¿no? Claro. El reto está ahí y el trabajo que nos toca hacer para no caer en las mismas y ser un pequeño Trump, pues ese es nuestro, ¿no? Claro. Ahora que mencionabas Estados Unidos, pues efectivamente, ya ves, ese país se crea justamente a partir de la migración. ¿No? Porque la población original fue aniquilada, exterminada, destruida, o ha sido segregada, incluso hasta mexicanos, porque recordaba mucho el caso, ¿no? De mexicanos en la zona de California, de Texas, de Arizona, Nuevo México, que decían, bueno, es que nosotros no atravesamos la frontera nos atravesó a nosotros vivíamos aquí, esto era México.
Claro que pues en este ánimo imperialista, expansionista de Estados Unidos, pues fue como fueron invadiendo estos territorios, anexándolos, pero finalmente, si se puede hablar de una cultura estadounidense, que creo que no propiamente, pero es justamente esta integración de diferentes culturas de todos los rincones del mundo, ¿no? Desde el esclavismo, de que trajeron a todos los esclavos de África, desde esta migración también asiática, la migración europea, que eso le debe mucho a este desarrollo tecnológico, técnico, hasta intelectual que ha tenido Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues se convierten como que en el gran hipócrita de la historia, ¿no? Porque es, como bien decías, han generado los conflictos internos que en el caso del continente, pero también en otros continentes, han provocado esas migraciones por la inestabilidad política, guerras, etcétera. Ellos se anunciaban como la nación de las oportunidades, el país de las oportunidades, la tierra prometida, etcétera. Y hoy es pues esta fortaleza a la que no es tan fácil entrar, ¿no? Entonces te repito, lo veo como el gran hipócrita de la historia, ¿no? Yo provoqué muchos de estos problemas. Yo primero decía, aquí está la Estatua de la Libertad con los brazos abiertos para recibirlos a todos, pero ahora no. Entonces, bueno, evade esa responsabilidad y ahora se la pasa, y es lo que percibimos muchos, se la pasa a México, ¿no? Dice, bueno, ahora tú controla tu frontera, porque están entrando por el sur de tu país, y yo no quiero que lleguen hasta la frontera norte. Entonces ahí ya se traspasa esta responsabilidad al gobierno mexicano, y creo, salvo tu mejor opinión, que no ha sido acertada la manera de enfrentar este reto de la migración. Como que ha sido o demasiado laxo o demasiado violento en ocasiones con estas represiones que se dieron en el sur, que de repente la Guardia Nacional frenaba de manera violenta estas marchas de migrantes. Entonces, ¿cuál es tu percepción de este papel que ha tomado el gobierno de México frente a esta situación? Ya, pues mira, yo creo que ahí ha habido un montón de errores históricos, ¿no? Yo creo que hay como dos formas en que México ha hecho política migratoria, ¿no? Una es la de no los veo y no los oigo, los ignoro. Estás escuchando Letras Militares. Bueno, cuando empieza el flujo más grande es en los 90s, ¿no? Después de que se firman los tratados de paz en Guatemala y en El Salvador, ahí, fíjate, es que eso también está bien interesante, Juan. Tiene que ver con esto que te digo del refugiado, que tiene legitimidad, y el migrante en general, ¿no? En ese momento, México tiene aquí refugiados salvadoreños y guatemaltecos, ¿no? Están sobre todo en la parte de Campeche. Y otros llegaron aquí a la ciudad, en fin. Entonces, cuando se firman los acuerdos de paz y la gente puede regresar, no toda regresa, hay gente que está desde los 80s en México y sigue sin estar regularizada, o sea, hay un tema ahí también de fondo. Entonces, bueno, se regresan a su país, pero no hay condiciones para estar, porque siguen las matanzas, siguen las persecuciones, sigue, ¿no?, el conflicto político, pero ya es de bajo impacto, ¿no? Entonces vuelven a salir, pero ahí dejan de ser refugiados, se convierten en migrantes irregulares, porque ya no piden, es más, perdieron ya la protección en el momento en que volvieron a sus países, ¿no? Entonces, bueno, y cruzan México, pero ya lo hacen de manera indocumentada. Entonces, es en los 90s cuando esto pasa, y bueno, muchas personas también están en Estados Unidos y van a ser deportadas, igual México va a deportar en algún momento. Entonces, ahí hay un cambio, ¿no? Digamos, como en el discurso. Entonces, en ese momento que empiezan a pasar, pues ni los veo ni los oigo, ¿no? O sea, sí sé que están cruzando, pero yo me hago de la vista gorda y no oigo, porque ¿qué implica el verlos? Que tienes que generar planes y programas de atención, ¿no? Tienes que empezar a contar, tienes que empezar a saber causas, pero eso no le interesó al gobierno pues que fue Zedillo, al gobierno de Fox. Él empezó a hablar algunas cosas, pero digamos Salinas y Fox, que diga, y Zedillo, nada, ¿no? Fox en alguno de sus discursos dice las personas migrantes, porque claro, empiezan a caerse del tren, ¿no? Ellos cuando empiezan a usar el tren, empiezan a ver estos accidentes, y dice, bueno, hay que ver sí los derechos, pero también porque trae un discurso hacia Estados Unidos de los mexicanos, ¿no? Cuando se echa su comentario horrible racista. Entonces, bueno, ahí medio los empiezan a ver. Hay un gran trabajo, que eso también hay que decirlo en este tiempo, de la iglesia, ¿no? O sea, las iglesias locales de los pueblos son las que empiezan a contar
quiénes son. En una libretita, yo me acuerdo que alguna vez vi una libretita, anotaban fulanito de tal país que va a tal lugar, ¿no? Fulanito de tal con su hijo o solo. Principalmente en ese momento eran hombres en edad productiva, ¿no? Que iban saliendo para buscar fortuna en Estados Unidos, no en México, en Estados Unidos. Entonces, bueno, lo registraban a mano y de ahí nacen las casas del migrante. Ahí justo es cuando se empiezan a generar estas redes de casas del migrante, ¿no? Y empieza a haber como más dato de qué es lo que está pasando, por qué están saliendo de esos lugares. Entonces empiezan a presionar. Legalmente, digamos, teníamos una ley de población en ese momento que perseguía la migración indocumentada. Era un delito. Te encontraban, te detenían y te apresaban, ¿no? Y en ese apresamiento, digamos, o en ese proceso, pues la condena era que te iban a deportar en algún momento o ibas a cumplir una temporada privado de tu libertad, ¿no? Pero sociedad civil, con toda esta información que se va recogiendo en el trayecto, en el tránsito, empiezan a hacer una gran labor de incidencia. No sé, estoy hablando de organizaciones como Sin Fronteras en esos años, el Fray Matías de Córdoba, que estaba está en Chiapas, perdón, empiezan, ¿no? Como a documentar y empiezan a generar propuestas de ley, primero para quitarle el lado punitivo, ¿no? a la migración. Entonces hay un momento muy clave que es el 2011 en donde pasa todo, porque Calderón está siendo visto pues, por su guerra horrible que desata, está siendo cuestionado a nivel internacional y es el momento en que él tiene que buscar legitimidad y la forma en que lo hace es con tres cosas, ¿no? La reforma constitucional en materia de derechos humanos, y por esa reforma no puede dejar de hablar de los derechos de las personas migrantes. Claro. Y se crea la ley de migración, se saca todo el capítulo de migración de la ley de población y se crea una propia ley de migración en donde ya hablas de qué tipos de migraciones pueden haber, la laboral, la indocumentada, en fin, ¿no? Y crea la ley de refugiados. No teníamos una ley de refugiados, se crea en ese año. Entonces son el resultado de mucho trabajo de sociedad civil, de la iglesia en ese momento, y así es como surge, digamos, estas protecciones, ¿no? Y ahí los empezamos a ver. Y en el empezarlos a ver es empezar a generar propuestas o política o una mínima atención. Ahora, ¿cuál es lo malo o el problema que se genera cuando los empiezan a ver? Primero pasaban, ¿no? No los detenían, si te cachaban y te detenían, bueno, pues quedabas en la cárcel, ¿no? Pero se crean los centros de detención migratoria, ¿no? Se empiezan a crear con Cedillo, bueno, con Salinas algo, con Cedillo más, con Fox se empieza a fortalecer, porque con Fox lo que se hace es, bueno, se crea el Instituto Nacional de Migración y el Instituto Nacional de Migración es incorporado a la Estrategia de Seguridad Nacional, porque estamos hablando del extranjero, invasor o cualquier cosa, ¿no? Los catalogan ahí. Entonces, bueno, Fox hace esto, se fortalece con Plan Mérida en el gobierno de Calderón, mucho más con Peña Nieto en una cosa que se llamó Programa Integral Frontera Sur, que es cuando empieza el proceso de militarización. Entre Calderón y Peña Nieto se empieza a militarizar la frontera sur, ¿no? Entonces, bueno, los empiezan a ver y los empiezan a detener. Y entonces entran todas las organizaciones que hacen monitoreo a ver lo que pasa en los centros de detención, pues unas torturas terribles, ¿no? La detención migratoria, hay que decirlo, es una detención arbitraria, porque no es un delito, es una falta administrativa, pero terminan privados de su libertad, a veces hasta por un año, ¿no? Sin un debido proceso. No hay un juez que califique esa acción, ¿no? Entonces es una detención arbitraria, hay detención con tortura, hay malos tratos crueles y degradantes dentro de las estaciones migratorias, ha habido suicidios, tenemos el reciente incendio que hubo el año pasado, entonces eso es lo que se genera. ¿Qué pasa con este gobierno? Él solito se dio en la torre, ¿no? Cuando dijo, nosotros vamos a tener las puertas abiertas para todos los migrantes. Pues todos los migrantes dijeron, vámonos para allá, ¿no? De aquí soy, vámonos.
El problema es que no hubo una identificación de necesidades, a todas las personas las trataron igual, había personas que tal vez sí necesitaban este refugio con las características que te digo, este asilo, lo necesitaban, y había a lo mejor las otras que estaban buscando una alternativa para poder estar y en su momento transitar, ¿no? Pero el tema es la presión de Estados Unidos, ¿no? Siempre es la presión, o sea, esto que te decía, depende de cómo abra y cierra sus puertas, es como presiona a México. Entonces, bueno, Estados Unidos ha tenido una gran injerencia y aquí no han sabido manejar con errores terribles como eso, como apenas la masacre que hubo en Sonora donde matan a un niño. En fin, o sea, ha habido muchos desaciertos. En vez de fortalecer políticas humanitarias que permitan la integración, esta fusión de culturas, esta posibilidad de estar, lo que ha habido es persecución, ha sido deportaciones indebidas. Hay una cosa que se maneja en migración que son las deportaciones en caliente, en donde no pasas por ningún proceso migratorio, no pasas por nada, sino que te detengo y como vas, te abandono en la frontera, te regreso, ¿no? Eso lo ha hecho México en este sexenio como nunca, lamentablemente, ¿no? Entonces sí se equivocaron mucho, no, el hecho también de la guerra que tuvieron entre Cancillería y Gobernación, entre Marcelo Ebrard y Encinas, porque hay que poner nombres, hay unas rivalidades históricas entre ellos, pues fue lo que le dio al traste. Y claro, ¿quién se mete con el canciller? O sea, frente a un subsecretario, pues es el canciller, ¿no? Y en ese momento la secretaria de Gobernación no dijo, esto es mi competencia, ¿no? Por ley, esto no te metas, Cancillería, tú estás con otras cosas, migración es política interna, ¿no? Y no, fue Marcelo Ebrard quien dio el manotazo y fue terrible lo que pasó por los acuerdos que firmó sin que se dieran a conocer con Estados Unidos, ¿no? Para controlar la frontera. Entonces, eso es lamentablemente lo que está pasando. Pues sí, ¿no? México, pues es un país lleno de muchas presiones en este momento, ¿no? Y se suma ahora pues toda esta población que se está quedando con una economía, pues tal vez no estemos tan mal, pero seguimos siendo trabajadores informales, ¿no? Claro. Fíjate, el tema del trabajo, que bueno, es básicamente el interés del programa, pero que está dentro de toda esta red de contextual de diferentes condiciones que se nos presentan, a mí me parece también muy llamativo porque, bueno, el tema de los migrantes y los derechos humanos, bueno, van de la mano. Pero creo que en el caso mexicano, el tema de los derechos humanos laborales no ha sido abordado de manera adecuada. Ha habido como que este temor por la misma relación perversa que ha existido entre el Estado, la patronal, el sindicalismo charro, etcétera, como que incluso en las épocas más progresistas que se han ido presentando en los gobiernos de México, no ha habido como que este compromiso de asumir que el trabajar también es un derecho humano. Claro. Y entonces como que el marco legal en torno a esa situación queda muy difuso, no hay como que un seguimiento o una evolución en cómo hacer respetar este derecho humano, cómo mejorar las condiciones, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde nuevamente entroncan estos dos temas, ¿no? La migración y el trabajo. Te lo digo porque, bueno, en uno de los proyectos que tenemos con el sindicato es esta fábrica de anuncios espectaculares y de publicidad. Y ahí justamente parte de los empleados que ya traía esta empresa con la que se asocia el sindicato, había, desconozco si todavía están laborando ahí, pero había extranjeros, había una compañera venezolana, un compañero dominicano, en fin, de diferentes nacionalidades, pero que tenían desde la propia empresa que venían, pues un trato como apartado, ¿no? O sea, por el hecho de ser extranjeros, aunque supuestamente se les daban todas las prestaciones que establece la ley, sí había como un trato diferenciado. Y esto, bueno, lo saco a cuento porque en algún momento estamos hablando, en el caso de nuestro sindicato, de hacer la afiliación de todos estos trabajadores a nuestra organización, pero brincaba esa cuestión, incluso los propios compañeros que laboran en la fábrica decían, pero es que ellos son extranjeros. Y bueno, tenían la situación de ser empleados de confianza, pero cuando se llegó a plantear, oye, pues hay que afiliar, no, pero ellos son extranjeros, ¿no? Entonces ya había también como que una percepción muy negativa, ¿no? En ese sentido. Y lo que platicábamos, ¿no? Si a mí me preguntan si yo estaría de acuerdo en que incluso no solo afiliar,
sino que una persona que no es nacida aquí en este país llegara a ser líder de un sindicato o tener una posición dentro de la dirección de un sindicato mexicano, si yo estaría de acuerdo, yo digo que sí. Empezando porque somos internacionalistas, ¿no? Pero creo que siendo trabajadores tienen ese mismo derecho de poder participar en el sindicato, ¿no? Claro. ¿Cómo la ves? Ay, es que me haces unas preguntas, híjole, pero es que esto está bien buena. Perdón que me vaya a la historia, pero es que si no me voy a la historia, no entendemos dónde estamos. Entonces, digamos, 1800, por ahí. Se dotaba de tierra a las colonias de los menonitas, por ejemplo. Fueron creadas así, es así de ¿quién quiere poblar el norte? ¿Del centro? Nadie, ¿no? O sea, ¿quién se va a querer ir allá? No hay nada, ¿no? Los menonitas dijeron, bueno, va, ¿no? Entonces hubo un incentivo, y no estoy, a lo mejor estoy equivocada, pero si estoy equivocada, búsquenlo, pero según yo fue Álvaro Obregón el que facilitó el asentamiento de extranjeros en el norte. Y era con dotación de tierra y el tema era poblar el norte. Pues por eso tenemos nuestros güeros rancho, campesinos, ¿no? En Guadalajara, bueno, en Jalisco en general y en otras partes del norte, ¿no? Entonces, ahí hay una cosa, bueno, llegamos a Álvaro Obregón después, en los que fue Álvaro Obregón 20, los 20 más o menos. Estamos por ahí, pero bueno, así es como empieza a poblarse el norte, ¿no? Los dotan de tierra en los 800, después Álvaro Obregón viene y hace este refuerzo y se crea la Ley Federal del Trabajo del 31, pero ahí ya estamos hablando también de Lázaro Cárdenas más adelante, ¿no? Entonces, Lázaro Cárdenas en su programa o en su plan de gobierno tenía este proceso de industrialización muy presente, ¿no? Entonces, ¿cómo industrializas un país campesino? Que el extranjero justamente es el que tiene el conocimiento tecnológico o la técnica para desarrollar industria. Entonces, bueno, Lázaro Cárdenas dice, pues tenemos que echar mano de eso y en lo que se profesionalizan, por eso el Politécnico Nacional, en fin, ¿no? En lo que desarrollamos capacidades, pues sí, tenemos que apoyarnos de trabajadores o de personas que no son de México, pero tienen el conocimiento. La Ley Federal del Trabajo tiene unos artículos ahí todavía, no recuerdo el número, pero todavía están, que dice que cuando se necesite personal extranjero calificado en lo que sea, podrá contratarse, pero solamente va a estar el tiempo que dure la capacitación de los otros. Y una vez que termine ese proceso, adiós. Entonces, eso hay que decirlo, ¿no? Luego, lo otro también es que tenemos una constitución, porque la historia nos ha marcado, tenemos una constitución muy nacionalista. Y no es a menos, ¿no? O sea, lo que se vivió con el porfiriato no es para menos, ¿no? El que, bueno, lo estamos viviendo, pero ahora con una constitución nacionalista, ¿no? Pero bueno, esta explotación laboral por compañías extranjeras que se quedaban con la ganancia también, pues es lo que se trata de combatir con la constitución. La Ley Federal del Trabajo también se protege en ese sentido, ¿no? Entonces, en muchos de los trabajos especiales, aeronáutica, marítima, si ustedes se van a ver que las características o los requisitos es que seas mexicano por nacimiento. Entonces viene de ahí, ¿no? De cómo cubro el trabajo de los mexicanos, cómo lo protejo, ¿no? Para que no lleguen, además, en trabajos que pueden generar un riesgo nacional, que es el trabajo marítimo, el aeronáutico, petróleos, ferrocarriles, en fin, ¿no? ¿Cómo protejo en algunos lugares para que el extranjero no venga, se cuele y quiera hacer algo en contra de la nación, ¿no? Entonces nos protegemos. Y la Constitución también, hay un artículo en donde dice, no recuerdo si es el 42, por ahí 42, está entre los 40, que dice que el trabajo será preferiblemente para los mexicanos, para las personas mexicanas. Entonces ya tenemos excluyentes legales, ¿no? A nivel constitucional y a nivel de Ley Federal del Trabajo, que después se ve también traducido en esta ley de población que te decía, y bueno, entonces hay un cerco al trabajo migrante por ley. En tema de política migratoria, con la ley que tenemos actualmente, un extranjero puede trabajar en México siempre y cuando o sea refugiado o
tenga una propuesta de trabajo. Okay. La empresa se la haga. No está contemplada la regularización del que ya está trabajando, que debería de contemplarse, porque ya está aportando económicamente al país, pero eso no está, necesita siempre el permiso, ¿no? Entonces, bueno, el tema de la incorporación del trabajo es uno de los retos, porque claro, se genera también un encuentro entre trabajadores, ¿no? Empobrecidos, o sea, sí tenemos nuestros dos polos, ¿no? Un migrante que viene de ser despojado de todo hasta de su dignidad, y el trabajador mexicano que está también empobrecido y despojado, incluso también hasta de su dignidad, ¿no? Entonces se encuentran, y claro, pues si lo que está en medio es satisfacer el alimento, la vivienda, mis hijos, pues claro que yo me peleo, ¿no? O sea, yo peleo por ese trabajo. Y luego si hay un discurso como este de les vamos a dar todo, no, o sea, ese discurso es falso, en realidad es falso, porque no hay una política, repito, que regularice por el hecho de que ya estés trabajando, no la hay hasta ahorita. No hay ninguna propuesta que diga, o un decreto que diga que ya no se va a pedir el permiso de trabajo, o que se va a regularizar una vez que ya estés trabajando. Eso no existe. Entonces, quienes están trabajando en este momento en el país, están trabajando, pues, precariamente porque una cosa son esos candados que tiene la ley, pero otra cosa justamente es el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo no tiene nada que ver con la condición migratoria. Eso es algo que se les olvida tanto al gobierno como a los patrones. Mi derecho al trabajo nace en el momento en que yo tengo una relación subordinada, me pagan un salario y cumplo una jornada. Ahí se da el trabajo, ¿no? El vínculo laboral. Mi condición migratoria es otra cosa. No tiene nada que ver con esto. Y entonces, en esto no tendría que mediar lo otro, ¿no? Entonces, si la ley dice que si trabajo 8 horas y que no sé qué, y que el salario mínimo es y no sé cuánto, eso es lo mínimo que me tienes que cumplir. Y que me puedo organizar sindicalmente, puedo organizarme sindicalmente, que puedo participar, porque creo que eso ya lo quitaron en la ley, ya pueden participar las personas extranjeras en el sindicato, puedo participar, el reto está en los estatutos de los sindicatos. Claro. Entonces, digamos, hay condiciones para que empiecen a hablar, ¿no? Porque, bueno, lo que ha pasado en Estados Unidos con los mexicanos es que justo los mexicanos no tienen posibilidades de afiliarse al sindicato, ¿no? Tienen que crear ellos sus propias organizaciones. Hay gente que los está organizando, pero está siempre la sospecha de que el mexicano va a traicionar al movimiento sindical más fuerte, porque son los esquiroles, ¿no? Claro. Ajá, porque pues lo necesitan el trabajo. Entonces, ¿cómo transformamos eso que ha pasado allá aquí? Que el migrante no sea de entrada el esquirol, sino que sea el aliado y el que engrose la fila del sindicato, ¿no? Y que nutra con sus experiencias, porque es bien interesante el sindicalismo venezolano, por ejemplo, ¿no? O el colombiano, o el argentino. En Haití estamos hablando de otras realidades, pero es muy interesante la experiencia política haitiana, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo nos aprovechamos eso para mejorar la estrategia sindical en el país? O los modos de producción en el país, ¿no? Ese es el reto. Muy bien, excelente. Bueno, ya para ir ya vamos bien tarde. Dándole ya al final. Ajá. Digo, no, es muy difícil pensar en una solución radical, total, al problema de la migración y del trabajo, ¿no? Y sobre todo si tenemos todo este antecedente histórico de falta de planeación, de falta de visión a largo plazo, etcétera. Pero tú nos has dado así como que algunas pautas. ¿Cómo resumirías esas pautas? ¿Cómo podemos, si no solucionar, sí generar un ambiente mucho más, pues vamos a decir hasta cordial, ¿no? De relación con los migrantes, porque lo hay, tú lo mencionabas, ¿no? Las casas del migrante, lo que ha hecho el padre Solalinde, que bueno, también tiene sus asegúnes, pero vamos, la solidaridad sobre todo como seres humanos, pero también como trabajadoras, trabajadores, ¿qué pautas podríamos dar desde la clase trabajadora? Olvidémonos en algún momento, o por el momento, de la patronal, olvidémonos del gobierno, que tienen una responsabilidad muy fuerte, pero digamos que para tomar la iniciativa como clase trabajadora, ¿qué pautas sugerirías tú que habría que tomar frente a esta cuestión de la migración? Ya, mira, pues como trabajador, trabajadora, yo creo que una primera cosa sería el acercarse, ¿no? El no prejuzgar a las personas porque se están
porque se están quedando en la calle, porque hacen sus necesidades en la calle, pues ¿dónde las van a hacer si no hay lugares donde quedarse? O sea, como entender eso, ¿no? Humanizar eso, humanizar esa precariedad en la que están. Y acercarse y preguntar, empezar como la plática, el poder acercar a la mejor agua, el poder acercar a esas personas que están en situación de calle, un hombro no viene mal, ¿no? Y luego lo otro es, pues mirar efectivamente qué tan riesgosa es su presencia, o sea, hacerla consciente, ¿no? Digamos racionalizarla, si se puede decir de alguna forma. ¿Qué trabajos nos van a quitar? ¿El trabajo cuál? O sea, sí. Digo, es muy honorable trabajar en Oxxo, pero un trabajo en el Oxxo, que es a donde más están contratando, o en las cafeterías estas transnacionales, la venta de comida en la calle, o sea, eso ya lo hacíamos, ¿no? Solamente que ahora al lado de los tacos al pastor va a haber una pupusa. Entonces es así, ¿qué nos van a quitar? Como hacerlo muy consciente, ¿no? Y más bien, ¿qué podemos compartir? ¿Qué podemos compartir? Porque pues estamos hechos de migraciones también nosotros, ¿no? Hace rato platicábamos, ¿no? ¿Cuánto recibimos de remesas de las personas mexicanas que se fueron, ¿no? En mi familia yo tengo personas migrantes, seguramente en la familia de cada uno de nosotros por lo menos hay un migrante, por lo menos hay uno. Entonces, como contrastar, ¿no? ¿Qué fue lo que vivieron allá y que no deberíamos dejar que se repita acá, ¿no? Entonces yo creo que eso, y humanizar, porque creo que algo que hemos perdido es la parte humana, ¿no? O sea, estamos tan metidos en nuestros problemas, en el celular, en las redes, en la selfie, estamos tan perdidas ahí, que dejamos de preocuparnos por el otro, ¿no? Hay un filósofo que me gusta mucho, que escribió, bueno, él estuvo dentro del campo de concentración, y él decía que hay muchas formas de matar a las personas. Una forma es justamente el campo de exterminio, ¿no? Donde es evidente la muerte. Pero otra forma de matar al otro es cuando lo dejas de ver, cuando lo ignoras, ¿no? Entonces yo creo que eso, o sea, no nos convirtamos en eso, ¿no? En el que no ve y en el que no oye y en el que además prejuzga sin conocer qué pasó en el camino, o sea, cruzar el Darién, ¿no? O sea, cruzar el Darién, sí, que es la peor frontera que hay en América Latina, ¿no? Ya después podemos ir al norte de México, pero esa es la peor. Y desde ahí todo lo que viven, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Como hacerlo más humano y sí pensar, a ver, pues, ¿qué me puede quitar? ¿Qué me puede quitar que ya me quitaron? Claro, o sea, sí, ¿no? Así. Muy bien. Bueno, pues te agradezco muchísimo, Rita. La verdad es que ha sido un programa para hacer el primer experimento, hay que decirlo. Funcionó muy padre, creo que fue muy enriquecedora, creo que nos das pautas, nos das elementos muy importantes para tener otra percepción de esta problemática. Y yo creo que como trabajadoras, trabajadores, tenemos la obligación de ver las cosas de manera distinta, porque realmente somos quienes podemos transformar esta realidad. Quienes han tenido la oportunidad de hacerlo desde los puestos de poder, desde los lugares de poder, no han querido o no han podido hacerlo, pero yo creo que ir formando de entrada esa conciencia es un avance muy importante, y gracias a personas como tú nos ayuda a ir generando esta conciencia para poder pensar en transformar esta realidad. Te agradezco muchísimo tu presencia en esta primera emisión especial del Rumbo Laboral, y esperemos que nos ayude a tomar rumbo y decir como trabajadoras, como trabajadores, como clase, para dónde tenemos que ir, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por aguantarse todo esto. No, hombre, excelente. Pues esta es la primera emisión de Rumbo Laboral. Ya tendremos otras emisiones con otros temas. Yo estoy seguro que Rita nos va a acompañar con ese conocimiento que tiene en otras emisiones, con otros temas, para seguir haciendo estas reflexiones. Muchas gracias, Rita. Gracias. Y muchas gracias a quienes nos ven a través de Radio ESME. Nos vemos en la próxima emisión. Decía Samuel Smiles, el libro es una voz viviente, es una inteligencia que nos habla y que escuchamos. Acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes, a través de Radio ESME, donde a los libros les damos la palabra.